Imagina una llama que nunca se apaga, una brasa que, incluso tras semanas o meses, sigue viva, esperando solo un soplo de aire y un poco de yesca para renacer en un fuego ardiente. En la Edad Media, esta no era una fantasía ni un truco de magia, sino una necesidad de supervivencia. Cuando encender fuego podía tomar horas de esfuerzo con pedernales, acero y materiales secos, mantener una brasa viva era la mejor garantía contra la oscuridad y el frío. Y los campesinos medievales, los viajeros y hasta los guerreros en campaña desarrollaron ingeniosos sistemas para lograrlo. La idea de un fuego eterno tenía también un componente simbólico. En muchas culturas, desde los celtas hasta los romanos y más tarde en los monasterios cristianos, el fuego constante representaba vida, protección y vínculo con lo divino. Pero, más allá de los rituales, la realidad era dura. Si tu fuego se apagaba en pleno invierno, tu familia podía morir congelada. Si estabas de viaje y no lograbas encender uno nuevo, la noche podía ser mortal. Por eso se perfeccionaron métodos para mantener brasas encendidas durante días, semanas o incluso meses. Uno de los sistemas más extendidos era el llamado fuego durmiente. Consistía en enterrar brasas calientes bajo una capa de cenizas. La ceniza actúa como aislante, evitando que el oxígeno alimente demasiado la combustión, pero permitiendo que el calor interno se conserve. A simple vista parecía solo un montículo de polvo gris, pero en su interior ardía un corazón incandescente. Al día siguiente, bastaba remover con un palo, añadir ramitas secas y soplar para que la llama regresara con fuerza. Esta técnica era tan efectiva que muchos hogares medievales apenas encendían fuego desde cero. Lo mantenían vivo noche tras noche, invierno tras invierno. Pero no todos los contextos permitían una chimenea o un hogar fijo. ¿Qué pasaba con los viajeros, pastores o comerciantes que debían cruzar largos caminos? Para ellos existía otra técnica sorprendente: las brasas portátiles. Se envolvían en cortezas gruesas de abedul o en recipientes de barro, pequeñas brasas incandescentes cubiertas de ceniza o de estiércol seco que actuaban como aislante. Así podían transportarse dentro de una bolsa sin quemarla. Este truco permitía que, tras horas de camino, el viajero sacara su brasa aún humeante y encendiera un fuego sin necesidad de luchar contra pedernales en plena intemperie. En Europa del Norte, donde los inviernos eran crueles y los vientos apagaban con facilidad las llamas, se desarrollaron variantes más elaboradas. Los campesinos nórdicos a menudo usaban trozos de madera muy resinosa, conocidos como ocote o tea, que ardían lentamente y podían conservar su brasa incluso en condiciones húmedas. Algunos manuscritos medievales mencionan la costumbre de alimentar esas brasas con pequeños soplos de aire guardados en bolsas de cuero, una especie de fuelle portátil. Imagina el ingenio. Un simple saco con boquilla servía para insuflar oxígeno en el momento justo y revivir una chispa apagada casi por completo. Otro sistema interesante era el uso de hongos yesqueros. Se trata de ciertos hongos que crecen en los troncos de árboles, especialmente en hayas y abedules. Cuando se secan y se preparan, estos hongos pueden mantener una brasa encendida durante horas. Los pueblos medievales los recolectaban y los trataban con salitre o vinagre para mejorar su capacidad de combustión lenta. Llevaban pedazos de este hongo en sus bolsas como una especie de batería natural de fuego. El explorador vikingo Leif Erikson, según algunas crónicas, habría usado estos hongos en sus viajes, lo que les permitía mantener fuego a bordo o reavivarlo fácilmente en tierras desconocidas. La importancia de estos sistemas se refleja en los refranes y supersticiones populares. En muchas aldeas se decía que quien dejaba apagar el fuego del hogar atraía la mala suerte. De hecho, en algunos monasterios medievales existían hogueras que jamás debían apagarse, no solo como símbolo religioso, sino como un recurso vital. En caso de emergencia, todos sabían que podían acudir allí a buscar brasas. El fuego constante era, en cierto modo, la primera red comunitaria de seguridad. Si analizamos estos métodos desde la perspectiva moderna, sorprende su eficiencia. Los sistemas medievales para conservar el fuego funcionan bajo principios muy similares a los actuales dispositivos de almacenamiento de energía. Acumular un recurso valioso, protegerlo de pérdidas rápidas y garantizar su disponibilidad en el momento necesario. Al igual que hoy cargamos una batería externa para el móvil, ellos cargaban brasas envueltas en ceniza, corteza o barro. Ambos responden al mismo instinto humano: estar preparados para lo imprevisible.
No era raro que las familias medievales enseñaran a sus hijos desde pequeños a cuidar del fuego. Era una responsabilidad casi sagrada. Una niña podía recibir la orden de revisar la chimenea antes de dormir, asegurándose de enterrar bien las brasas. Un joven pastor debía aprender a preparar un recipiente de barro para transportar fuego hasta los pastizales. La transmisión de este conocimiento garantizaba que el linaje sobreviviera al invierno y que las tradiciones siguieran vivas. Pero lo más asombroso es que muchos de estos métodos todavía pueden aplicarse hoy. En situaciones de supervivencia, al aire libre o en entornos rurales sin electricidad, enterrar una brasa bajo cenizas sigue siendo una forma segura de no perder el fuego durante la noche. Los hongos yesqueros aún son usados por exploradores y aficionados al bushcraft, y las brasas portátiles en recipientes de barro han sido redescubiertas como una técnica ecológica y eficaz. Lo que para los medievales era cuestión de vida o muerte, hoy puede ser la diferencia entre un campamento exitoso y una noche de frío extremo. Pensemos por un momento en lo que significaba este ingenio para alguien que vivía hace 700 años. Sin cerillas, sin encendedores y sin gas, encender un fuego desde cero era un acto arduo. Se necesitaba encontrar pedernal de buena calidad, disponer de acero templado, contar con yesca seca y además tener la habilidad suficiente para generar chispas. Si la humedad era alta, el fracaso era casi seguro. Por eso, más que un lujo, estos trucos eran la base de la supervivencia. Además, el fuego no servía únicamente para calentarse, era la base de la cocina, de la iluminación, de la protección contra animales salvajes y del trabajo artesanal. Sin fuego, no había pan, no había metalurgia, no había medicina. Un pueblo sin fuego era un pueblo condenado. Esa conciencia impulsaba a la gente a cuidar cada chispa como si fuera un tesoro. Y, de hecho, lo era. El sistema medieval de conservar brasas nos recuerda algo esencial. La civilización depende de pequeños actos de ingenio transmitidos de generación en generación. Cuando miramos una hoguera moderna, con su chisporroteo alegre y sus llamas altas, rara vez pensamos en la cadena de manos que, durante siglos, cuidaron del fuego como de un hijo. Ellos no podían permitirse el error de dejarlo morir, y gracias a esa disciplina, hoy nosotros heredamos no solo la comodidad de encender una estufa con un botón, sino también la lección de que la resiliencia empieza en lo más básico. La brasa dormida bajo la ceniza, el hongo que guarda calor como una caja mágica, el pedazo de madera resinosa que arde lento. Todos ellos son recordatorios de que incluso en los tiempos más oscuros, el ser humano siempre encuentra una manera de mantener viva la llama. En la Edad Media, perfeccionar la manera de conservar el fuego no fue el único ingenio relacionado con las llamas. De hecho, se desarrollaron auténticos sistemas que hoy podríamos llamar tecnologías medievales contra incendios, diseñados no solo para mantener la brasa viva, sino también para controlar el fuego en situaciones extremas. Estos métodos eran al mismo tiempo una forma de supervivencia, un ritual cultural y una manifestación de creatividad que, pese a haber caído en el olvido, siguen teniendo un enorme valor práctico. Uno de los más sorprendentes era el uso de braseros portátiles fabricados en barro o en metal. A simple vista, parecían vasijas comunes, pero estaban diseñadas con paredes gruesas y pequeñas aberturas que limitaban el paso del aire. En su interior se colocaban brasas cubiertas de ceniza o carbón vegetal, que podían mantenerse calientes durante días. Estos braseros no solo servían para reavivar fuegos, también eran usados como calefacción rudimentaria. Los campesinos los colocaban bajo mantas o cerca de los pies en largas noches de invierno. Era como llevar contigo una pequeña hoguera domesticada. Algunos cronistas árabes que viajaron por Europa durante la Edad Media quedaron impresionados con esta práctica, describiendo cómo incluso en las casas más humildes había un pequeño recipiente de barro con brasas que se encendía al amanecer y se mantenía activo hasta la noche. En Japón, por ejemplo, existía una tradición paralela, los hibachi, braseros portátiles de carbón, que se convirtieron en parte esencial de la vida cotidiana. Aunque distantes en geografía, ambas culturas habían llegado a una misma conclusión: el fuego era demasiado valioso como para dejarlo extinguirse. Pero si había algo que realmente demostraba ingenio, era el uso de la química natural. Muchos pueblos medievales descubrieron que ciertos minerales podían prolongar la vida de una brasa.
El salitre, por ejemplo, no solo servía para fabricar pólvora, también podía aplicarse en pequeñas cantidades sobre hongos yesqueros o fibras vegetales, aumentando su capacidad de conservar el calor. De este modo, un simple trozo de hongo tratado podía guardar una brasa encendida durante más de una semana. Imagina el poder de este recurso para un viajero solitario cruzando bosques, montañas o desiertos. Llevaba consigo una especie de batería medieval, capaz de darle fuego en cualquier momento. Las ciudades medievales, sin embargo, enfrentaban otro problema relacionado con el fuego: los incendios. Una chispa en el lugar equivocado podía destruir barrios enteros, pues la mayoría de las construcciones eran de madera y techos de paja. Los incendios de Londres en el siglo XI o de Hamburgo en el siglo XIII muestran lo devastador que podía ser perder el control del fuego. Por ello, también existían métodos comunitarios para enfrentarlos. Los pozos de agua, estratégicamente situados en las plazas, cumplían una doble función: abastecer a la gente y servir como recurso en caso de incendio. Cada familia estaba obligada a tener cubos listos, y muchos pueblos contaban con patrullas nocturnas que vigilaban chimeneas y hogares, asegurándose de que las brasas quedaran bien enterradas bajo la ceniza. La conciencia de que el fuego era aliado y enemigo al mismo tiempo llevó a la creación de rituales colectivos. En varias regiones de Europa Central, en fechas señaladas como la llegada del solsticio de verano, se encendían hogueras comunitarias que ardían durante días. Las familias acudían con antorchas para prender sus propios hogares a partir de esa llama central. De este modo, se aseguraban de que el fuego de la aldea fuera puro, compartido y siempre controlado. Aunque estos rituales tenían un carácter religioso y festivo, también servían como una forma de prevención. Mejor un gran fuego vigilado por todos que decenas de pequeñas llamas dispersas y peligrosas. En los monasterios, la tecnología del fuego alcanzó niveles casi científicos. Los monjes eran expertos en manipular brasas, no solo porque necesitaban encender hornos para el pan, sino también para sus laboratorios de alquimia, medicina y escritura. Algunos textos mencionan la práctica de envolver brasas en capas de estiércol seco de caballo o vaca, lo que podía mantenerlas encendidas hasta por un mes entero. El estiércol actuaba como aislante y combustible lento al mismo tiempo. Hoy puede sonar desagradable, pero en su época era un recurso cotidiano y gratuito que garantizaba la continuidad de la llama. Para un monasterio aislado en lo alto de una montaña, este sistema podía significar la diferencia entre sobrevivir al invierno o perecer en la oscuridad. Los soldados medievales también tuvieron que aprender estas técnicas. Imagina un ejército en campaña, marchando decenas de kilómetros en pleno invierno. Encender fuegos cada noche desde cero sería inviable. Por eso, los capitanes designaban a hombres encargados de transportar brasas encendidas dentro de pequeños recipientes de hierro o arcilla. Estos hombres eran literalmente guardianes del fuego. Su misión era tan crucial como la de un portaestandarte en batalla, porque sin ellos, el campamento podía quedar a merced del frío o incapaz de cocinar alimento. Crónicas de las cruzadas narran cómo caravanas enteras transportaban no solo provisiones y armas, sino también pequeños hornos portátiles donde se guardaban brasas durante todo el trayecto hacia Tierra Santa. Un detalle curioso es que estas técnicas no desaparecieron de golpe con la llegada de los fósforos en el siglo XIX. En muchas zonas rurales de Europa y América, hasta bien entrado el siglo XX, se seguía enterrando brasas bajo ceniza para mantener el fuego nocturno. Incluso en comunidades aisladas de los Andes o de los Balcanes, los ancianos todavía enseñaban a sus nietos a reconocer los hongos yesqueros o a construir pequeños braseros de barro. Esto demuestra que la sabiduría medieval fue mucho más resistente de lo que solemos imaginar. Más allá de lo práctico, estos sistemas también estaban cargados de simbolismo. El fuego que nunca se apaga era visto como un reflejo de la continuidad de la vida. Muchas culturas comparaban la brasa con el alma humana. Puede parecer débil, escondida, pero mientras conserve un poco de calor, puede volver a encenderse. En poemas medievales, el amor se describía como una brasa enterrada bajo cenizas, lista para renacer con un soplo de aire. Así, lo técnico y lo espiritual se entrelazaban en la visión medieval del fuego. Hoy, redescubrir estos métodos no es solo un ejercicio histórico, sino también una herramienta práctica en el mundo moderno. Los aficionados a la supervivencia y al bushcraft han comenzado a rescatar técnicas medievales para aplicarlas en expediciones. Enterrar una brasa bajo ceniza, preparar un hongo yesquero o transportar fuego en un recipiente de barro no solo es un guiño al pasado, es también una forma eficiente, ecológica y confiable de vivir en la naturaleza sin depender de la electricidad.
De hecho, en situaciones extremas, estas técnicas podrían salvar vidas en pleno siglo XXI. El sistema medieval contra incendios no consistía en apagar llamas con cubos de agua, sino en prevenir que el fuego muriera o se descontrolara. Era un equilibrio delicado entre la preservación y la contención. Mantenerlo vivo, pero bajo control. Usarlo para cocinar, calentar y protegerse, pero evitando que devorara casas y aldeas. Ese delicado balance fue logrado gracias a una combinación de ingenio, disciplina y respeto por un elemento que podía ser tanto salvador como destructor. Imagina ahora un campesino medieval en pleno invierno. Afuera, la nieve cubre los campos, el viento sopla fuerte y la oscuridad parece infinita. Dentro de su casa de madera, bajo la chimenea, yace un montón de ceniza. Él se agacha, aparta con cuidado la capa gris y encuentra, escondido en el corazón del montón, un punto rojo incandescente. Sopla con paciencia, coloca unas ramitas y observa cómo, poco a poco, la llama vuelve a nacer. Esa pequeña chispa es el puente que une la noche con el día, el ayer con el mañana, y que permite que su familia sobreviva un invierno más. Los últimos dos métodos medievales de conservación y control del fuego son quizá los más sorprendentes, porque demuestran hasta qué punto el ingenio humano podía transformar elementos cotidianos en tecnologías de supervivencia. Ambos representan la cúspide de un conocimiento que, aunque hoy parezca rudimentario, respondía a las necesidades más básicas. Garantizar calor, seguridad y continuidad de la vida en un mundo donde un simple descuido podía significar la tragedia. Uno de ellos fue el uso de piedras porosas como medio de almacenamiento de calor. En varias regiones de Europa se descubrió que ciertas rocas volcánicas, como la piedra pómez, podían absorber y retener brasas cuando se colocaban en su interior. Los artesanos perforaban las piedras y las llenaban con carbón encendido, sellando la abertura con barro húmedo. El resultado era un contenedor de fuego natural, capaz de conservar calor durante varios días. Estas piedras no solo servían para encender hogueras, también se utilizaban como calefactores improvisados. Se colocaban bajo la ropa de cama para calentar durante las noches gélidas. Era un equivalente medieval a las modernas bolsas de agua caliente, con la diferencia de que no necesitaban nada más que rocas, barro y brasas. Este ingenio se convirtió en una verdadera herramienta de supervivencia en climas hostiles. En Escandinavia, por ejemplo, los viajeros las llevaban durante travesías en trineo, envolviendo las piedras en pieles de animales para mantener su calor. En las montañas alpinas, los pastores transportaban estas rocas encendidas para encender hogueras cuando subían con su ganado a pastizales remotos. La naturaleza les brindaba la materia prima y la sabiduría popular la transformaba en tecnología. El último método, y quizás el más poético, fue el de las lámparas de grasa perpetuas. Este sistema consistía en un pequeño recipiente de piedra o barro lleno de grasa animal, en cuyo interior se colocaba una mecha de lino o algodón. Lo interesante es que, al tapar el recipiente con una cubierta de barro cocido que dejaba apenas un pequeño orificio, la combustión se ralentizaba tanto que la lámpara podía arder durante semanas sin extinguirse. En algunos monasterios, estas lámparas se mantenían encendidas como símbolo de fe, alumbrando capillas en las que nunca debía faltar la luz. Para las familias campesinas, en cambio, no tenían un carácter sagrado, sino práctico. Se usaban para asegurar que nunca se quedaran a oscuras. Bastaba comprender una de estas lámparas y cubrirla de manera adecuada para que funcionara como una reserva de fuego lista para ser usada cuando se necesitara. Este sistema fue tan eficiente que en excavaciones arqueológicas se han encontrado lámparas medievales aún con restos de grasa solidificada en su interior, prueba de que realmente formaban parte de la vida cotidiana. El fuego, gracias a estos sistemas, se convirtió en un recurso continuo. En las aldeas más remotas, el fuego no se encendía desde cero cada día, sino que se heredaba. Pasaba de una generación a otra como si fuese un legado invisible, un símbolo de continuidad familiar. Incluso existían creencias según las cuales permitir que el fuego del hogar se extinguiera traería desgracia a la familia. No era solo un recurso físico, era un elemento cargado de espiritualidad, respeto y tradición. Lo fascinante de estas tecnologías olvidadas es que no dependían de ninguna fuente externa más allá de lo que la naturaleza ofrecía. No había fósforos, no había mecheros, ni mucho menos electricidad. Eran sistemas autónomos, ecológicos y extremadamente ingeniosos. Y aunque hoy en día apenas las recordamos, en su tiempo representaban la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina por un momento cómo sería nuestra vida actual si un apagón eléctrico masivo se prolongara por semanas.
La mayoría de la gente, acostumbrada a presionar un botón y encender una cocina o encender la calefacción con un mando, quedaría indefensa. Sin embargo, los campesinos y viajeros medievales tenían en sus manos soluciones prácticas para conservar el fuego durante meses enteros sin necesidad de electricidad ni gas. Lo que hoy nos parecería una catástrofe, ellos lo enfrentaban con recursos que les parecían tan normales como para no considerarlos extraordinarios. Y aquí radica una de las lecciones más importantes. Lo que hemos olvidado puede ser, en realidad, la clave de la resiliencia moderna. Los preparacionistas actuales que se entrenan para sobrevivir en situaciones extremas han comenzado a recuperar estas tecnologías. El hongo yesquero, las lámparas de grasa, las brasas enterradas en ceniza o los braseros portátiles de barro vuelven a despertar interés, no solo como curiosidad histórica, sino como herramientas útiles para afrontar emergencias reales. En un mundo que depende en exceso de la tecnología eléctrica, estas soluciones medievales ofrecen un recordatorio de que siempre hay caminos alternativos. También hay un aspecto cultural que merece destacarse: el fuego como símbolo de comunidad. En la Edad Media, encender una hoguera en la plaza no era solo cuestión de iluminar o calentarse, era reunir a las personas alrededor de un centro común. La llama servía como punto de encuentro, como lugar de historias y cantos, como espacio de seguridad frente a la oscuridad de la noche. Ese valor social del fuego, tan evidente entonces, se ha perdido en gran medida hoy. Encendemos luces individuales, aisladas, en habitaciones cerradas. Hemos olvidado el poder del fuego compartido. Pero si pensamos con atención, ¿no sería útil recuperar también ese aspecto? Reunirse en torno a una llama, escuchar el crepitar de la madera y sentir el calor común es una experiencia que fortalece los vínculos humanos, tanto como lo hacía hace siglos. No es solo técnica, es cultura, es humanidad, es memoria viva. Al mirar hacia atrás vemos que estas 12 tecnologías medievales contra incendios y conservación del fuego nos enseñan mucho más que simples trucos de supervivencia. Nos muestran una mentalidad distinta, una forma de relación con la naturaleza basada en el respeto y la adaptabilidad. No eran invenciones aisladas, sino el reflejo de una filosofía de vida en la que el fuego era aliado, pero también maestro. Cada método, desde la ceniza protectora hasta las lámparas de grasa, nos recuerda que la verdadera innovación no siempre consiste en añadir complejidad, sino en aprovechar con inteligencia lo que ya tenemos a mano. Hoy, al redescubrirlas, no solo recuperamos técnicas olvidadas, sino también una visión del mundo que puede ayudarnos a afrontar los desafíos del presente. En tiempos de incertidumbre energética, de apagones y de dependencia tecnológica, quizá la respuesta esté en volver a lo básico, en aprender de quienes, con mucho menos, lograban tanto. Así, la próxima vez que enciendas una hoguera, detente a observar esa pequeña chispa roja que se convierte en llama. Piensa que durante siglos, mantenerla viva fue la tarea más importante de millones de personas. Y recuerda que, en lo profundo de nuestra memoria colectiva, todavía arde la sabiduría medieval que convirtió al fuego en un aliado eterno.